Las malas noticias económicas continúan a medida que China anuncia un nuevo problema que está surgiendo llamado shadow banking, o en español, banca en la sombra. Este sector de banca en la sombra tiene un valor estimado de 3 billones de dólares tan solo en China. Y todo comenzó en el mercado inmobiliario. Por si no lo recuerdas, el país está enfrentando un problema financiero muy grande desde hace ya un tiempo. Y cada semana sale un nuevo titular anunciando el posible peligro de un colapso inmobiliario en China. Lo inevitable sucedió hace ya un par de semanas cuando Evergrande colapsó, el cual era uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de China con más de 1.300 proyectos en 280 ciudades. En 2021 fue cuando Evergrande incumplió con su deuda, lo cual desencadenó incumplimientos de pago de deudas por parte de otros desarrolladores, ya que algunos de ellos estaban esperando a que Evergrande les pagara o que completara alguno de los contratos que tenían con ellos. Desde 2021 hemos visto que el 40% de las compañías que componen aproximadamente el 40% del sector inmobiliario han incumplido en el pago de sus deudas. La deuda de Evergrande se descontroló en tal medida que representaba una deuda mucho mayor a cualquier otro desarrollador inmobiliario alrededor del mundo, 300.000 millones de dólares. Esto debido a que la empresa se volvió tan grande y estaba tan conectada a otros desarrolladores que ellos dependían de la misma Evergrande para recursos y financiamiento. Esto ocasionó que cuando Evergrande incumpliera el pago de sus deudas, se desencadenó un efecto dominó y aproximadamente el 40% de los desarrolladores inmobiliarios privados en China comenzaron a fallar en el pago de sus deudas también. En la actualidad, con la información que tenemos a la mano, sabemos que Evergrande tiene una deuda de 300.000 millones de dólares y que ha perdido alrededor de 80.000 millones de dólares en los últimos 2 años. De hecho, sus acciones han estado en una caída por completo desde el año pasado. 300.000 millones de dólares es bastante dinero. Para ponértelo en contexto, esto representa el 2% del Producto Interno Bruto de China. O sea que representa el 2% de todos los ingresos de un año del país. Esto fue algo que tardó bastante en llegar, pero por fin Evergrande se declaró en bancarrota a través del capítulo 15. El capítulo 15 es una forma de proteger a las empresas no estadounidenses y sus activos hacia sus acreedores, o sea, el pago de las deudas. Y como Evergrande es una empresa internacional que debe dinero en todo el mundo, quiere ahorrarse de no ser demandados por todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde el pago de esta deuda puede llegar a ser común y tiende a ser castigado. Pero ¿por qué todo esto es importante si el mundo tiene una economía con un valor de alrededor de 105 billones de dólares? Bueno, de ese total, China es la segunda economía más grande, con casi 20 millones de dólares, justo detrás de los Estados Unidos. Y su declive está teniendo un impacto no solo en la economía china, sino también en los Estados Unidos. Esto incluye la reciente caída en el precio de las acciones y, por ejemplo, la caída de Bitcoin también, ya que empieza a haber algo de incertidumbre combinado con la posible alza en subida de tipos de interés que vamos a estar observando en los próximos meses dependiendo de la situación económica, inflación y crecimiento económico en Estados Unidos. Pero esto se pone peor ya que cada vez son más las personas que voltean a ver a otro desarrollador en China que todos están observando en este momento, llamado Country Garden. Country Garden, que es incluso más grande que Evergrande, podría desencadenar un problema mucho más grande. Pero ahora sabemos que un fideicomiso líder de John Wrong International también está incumpliendo en el pago de sus deudas. Y esto tiene algo que ver con el shadow banking que te mencionaba previamente. Así que quédate en este video para enterarte qué está pasando en China con su shadow banking, la posible subida de tipos de interés de los Estados Unidos y una baja en calificación a los bancos estadounidenses. No sin antes recordarte que si te sirven este tipo de videos, te recomiendo suscribirte y dejar tu like para apoyar al canal. A la economía china no le está yendo bien de momento. Le está yendo tan mal que su Producto Interno Bruto ha estado disminuyendo consecutivamente y los datos de empleo son cada vez peores, que incluso el país ya salió a decir que no va a querer publicar estos datos en un futuro. Pekín dejará de publicar las cifras de desempleo juvenil, esto justamente semanas después de alcanzar un récord en junio. Cada vez se agranda la posibilidad de que la segunda economía más grande del mundo no alcance su ritmo de crecimiento proyectado del 5% anual. Esto justo después de que el Banco Central de China anunciara un recorte sorpresa en las tasas de interés
y a medida que el mercado inmobiliario va a la baja, lo cual es muy negativo para una economía que depende tanto en el sector inmobiliario, las cosas no pintan tan bien para China. Ahora bien, ¿cómo se compara Country Garden con la importancia y el colapso que vimos con Evergrande? ¿Es más grande? ¿Peor? ¿Debemos preocuparnos? Bueno, es 4 veces más grande que Evergrande. Es más, hasta la última semana Country Garden era el mayor desarrollador privado inmobiliario en China. Y ahora China está experimentando lo que se le llama desinflación. Es cuando los precios van a la baja. Y no, esto no es nada positivo para la economía de un país, ya que los consumidores dejan de gastar su dinero con la esperanza de poder gastar menos en un futuro. Y ahora Evergrande está en protección por bancarrota y está tratando de reestructurar su deuda a través del capítulo 15, como previamente te mencioné. Pero ¿qué exactamente es el capítulo 15? Bueno, tal y como lo podemos ver con el ejemplo de Evergrande, el capítulo 15 te permite reestructurar esta deuda. Pero ¿qué es lo que sucede? Al momento de esta reestructuración, se tiene que decidir cómo va a ser el pago de la deuda a los acreedores y a los accionistas, sobre cómo se estará repartiendo el dinero. Y claramente, cuando se trata de dinero, nadie quiere ceder. Cuando estás repartiendo este dinero, todos van a estar de forma bastante hambrienta buscando conseguir su parte proporcional. Y esto es exactamente lo que le está sucediendo a Evergrande. Estos son accionistas, tenedores de bonos, empleados y propietarios de la misma empresa. La otra mala noticia por parte de China tiene que ver con el desarrollador inmobiliario más grande del país, cuya dueña se convirtió en la mujer más rica de China. Esto fue hace ya un tiempo, ya que hoy en día ha perdido más riqueza que cualquier otro multimillonario en el mundo en poco más de 2 años. Alrededor de 28.6 mil millones de dólares estadounidenses para ser exactos. Todo esto como resultado luego de que la desarrolladora más grande del país, Country Garden, entrara en una crisis de deuda. Ya que tal cual vimos como Evergrande, ahora Country Garden tiene el riesgo de llegar a incumplir en el pago de sus deudas. A diferencia de Evergrande, que la gente conocía en 2021, Country Garden tomó por sorpresa a la gente, porque se suponía que era el desarrollador inmobiliario más fuerte de China. Era tanta la posición de efectivo en su balance que prometieron entregar 700,000 propiedades, pero hasta la fecha solo han entregado aproximadamente la mitad de esa cantidad. Pero los problemas comienzan a surgir, ya que también incumplieron el pago de 2 bonos a sus accionistas, lo cual es también porque en los últimos 30 días las acciones han perdido casi un 40% de su valor, y ahora en lo que va del año han disminuido un 72%. Las acciones pasaron a valer solo 10 centavos e incluso teniendo 4 veces más de desarrollos inmobiliarios que Evergrande por parte de Country Garden. Muchos accionistas comienzan a preguntarse si este colapso podría incluso afectar a los Estados Unidos. Lo más probable es que las compañías que puedan llegar a ser afectadas por este colapso sean quienes hayan comprado ciertos bonos por parte de Country Garden. Hay un par de compañías estadounidenses que hicieron esto, como por ejemplo BlackRock, Fidelity International, UBS, JP Morgan, entre otras. Esto puede llegar a ser algo alarmante, ya que son compañías que nosotros conocemos y probablemente utilizas. Ahora, la buena noticia es que estas cantidades rondan los cientos de millones de dólares, lo cual suena bastante grande, pero comparado a lo que tienen estas compañías en sus balances y a los activos bajo administración de las mismas, que están en los billones de dólares, esta cantidad es relativamente pequeña. Así que si lo peor llegara a suceder, que es que los bonos de Country Garden llegaran a cero, teóricamente no debería haber un impacto significativo en estas compañías estadounidenses. Pero lo que sucede en China no solo se queda en China y cualquier cosa puede suceder. Desafortunadamente, la clase media china ya está sufriendo las consecuencias y también está empezando a impactarse el sector de la banca en la sombra, el shadow banking. Pero para empezar, ¿qué es el shadow banking o banca en la sombra? Bueno, se trata de intermediarios financieros que participan en la creación de créditos, pero no están sujetos a una supervisión regulatoria. Como por ejemplo, si vas a una tienda común y corriente, el precio que te ponen es el precio que deberás pagar y no hay de otra. Son simplemente reglas y obligaciones que tienes para disfrutar de cierto producto. Algo así sucede con la banca regulada. Hay ciertos patrones y reglamentos que se deben seguir, pero en la banca en la sombra esto no sucede así. Aquí tienes la función del regateo, cada quien está tratando de vender su propio financiamiento y aquí es el precio que va rigiendo el mercado a medida que los precios y el tiempo evolucionan. Aquí no hay recibos y aquí no hay reglas, simplemente no están hablando sobre lo que sucede en esta banca en la sombra. Como te puedes imaginar, no hay muchos datos oficiales al respecto, pero sabemos que existe, es como la materia oscura está por ahí en algún lado. Y aquí está lo interesante.
¿Recuerdas que te comenté que la economía mundial tiene un valor de alrededor de 100 billones de dólares? Bueno, una estimación de 2019 calculó que el valor del shadow banking, o sea, esta banca en la sombra, tiene un valor de 50 billones de dólares. Y esto fue incluso mucho antes de toda la impresión de dinero y la inflación que vivimos estos años. Así que poco menos de la economía participa en esta banca en la sombra. Y esto es seguro decir que todos los bancos del mundo participan en cierta medida. La industria del shadow banking en China vale cerca de 3 billones de dólares. Y algunas estimaciones lo calculan incluso más alto. Como te comenté, la economía en China va en gran medida ligada al mercado inmobiliario. Y esos préstamos se están venciendo y nadie los está pagando porque los desarrolladores están incumpliendo su deuda. Ahí es donde está el efecto dominó. Los inversores están comenzando a temer por la economía en China y los problemas que está teniendo y cómo podría afectar al resto del mundo. Y por otro lado también tenemos las preocupaciones de que la Reserva Federal continúe subiendo la tasa de interés, tal y como Jerome Powell comentó en el simposio de Jackson Hole hace un par de días. Continúa con la postura de que sigue viendo riesgos al alza en la inflación y que el desaceleramiento económico podría no detenerlos para posibles subidas a futuro, aunque de momento podemos observar la herramienta que nos permite analizar cuáles son las probabilidades que el mercado estima de una subida de tipos de interés. De momento se proyecta que hay un 20% de probabilidad de que las tasas se suban en la siguiente reunión de septiembre. También recordemos que Fitch, la agencia de calificaciones crediticias, rebajó la calificación de Estados Unidos y también anunció que puede bajar la calificación a docenas de bancos estadounidenses, incluidos JP Morgan y otros bancos grandes. De momento, Bank of America, Bank of New York Mellon, JP Morgan y State Street tienen las calificaciones más altas entre los bancos, con Morgan Stanley y Wells Fargo justo debajo de ello. De momento no ha habido rebajas en calificación, pero estaremos atentos a cualquier noticia al respecto, ya que de momento solo están sonando las alarmas, pero es importante echar un ojo a esto. Para todos aquellos que tengan una cuenta en los Estados Unidos, es recomendable no tener más de $250,000 en un solo banco, ya que esto pues te estaría limitando en cuanto al seguro de depósitos del FDIC. Ahora sí que continuaremos viendo cómo se desenvuelven estas noticias. Mientras tanto, continuar con una estrategia diversificada de inversión y constantemente a largo plazo puede ser la mejor opción para cualquier persona. Y nada más que decir, espero que te haya servido mucho este video. No olvides dejar tu like, comentar aquí debajo, sígueme en mi Instagram @aprende.invierte y nos vemos en el próximo video.